Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirige, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos llene de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, para que sea Él el que nos abra nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre el terreno donde vamos a sembrar la semilla que es su palabra. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, hoy he querido tomar el Evangelio de hoy que la Iglesia nos presenta, que es acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15, creo que es el Evangelio de hoy. Sí, del 7 al 15. Es el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta, que hoy la Iglesia nos trae. Entonces, he querido hacer... Bueno, entonces el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 7 al 15, nos dice: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado nosotros el Evangelio que hoy nos trae, que hoy nos presenta la Iglesia. Y ahí, en este Evangelio podemos meditar 3 puntos, ¿sí? El primer punto es la forma de cómo debemos nosotros orar. La importancia de nosotros, de cómo debemos nosotros orar. Y si orar repitiendo las mismas palabras, la misma oración, ¿es malo o es bueno? Si Dios prohíbe que nosotros oremos o recemos repitiendo las mismas palabras. Ese sería el primer concepto que vamos a trabajar. Luego viene otra segunda parte donde Jesucristo,
que es Dios y que es el Maestro, al que nosotros debemos hacerle caso, ¿sí? Porque Él es el que tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Él es el que vino a salvarnos. No hay salvación por medio de otro, sino por Él. Dice el apóstol Pedro allá en Hechos 4:12, que solo en Él hay salvación. Entonces, lo segundo es, ¿cómo es que Jesucristo nos enseña a nosotros a orar? ¿Y cómo debemos nosotros orar? ¿Cómo debe ser esa oración? Esa es la segunda. Y la tercera es la importancia que tiene el perdonar al otro. La importancia que tiene el perdonar al otro. El Señor dice bien claritico que el que no perdona al hermano, Él tampoco lo perdonará. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros decimos que no vamos a perdonar al hermano, ya sea por las circunstancias que sea, por los motivos que sea, Él dice, si usted no lo perdona, yo tampoco los perdonaré a usted. Entonces vamos a meditar esas tres conceptos o estas tres partecitas. Entonces, primero es lo que nos dice acá en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice Jesucristo, que es el Señor, que es Dios, dice, cuando pidan a Dios, ahí está hablando de cuando pidan, o sea, cuando nosotros tengamos un diálogo directo con Dios, cuando vayamos a pedirle a Dios, cuando vayamos a dirigir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, ¿a quién? A Dios, porque vamos a hablar directamente con Él, le vamos a pedir a Él. Dice, cuando le pidan a Dios, dice, no imiten a los paganos. ¿No imiten a quién? A los paganos. ¿Quién eran los paganos? Los paganos eran aquellos que no creían en Dios creador, en el Dios que nosotros creemos, el que creó el cielo, la tierra, el que creó los animales, el que creó al hombre, el dueño de todo. Ellos no creían en ese Dios, ellos creían en otros dioses. Ellos tenían muchos dioses y eran dioses ¿qué? Dioses falsos. Eran dioses falsos. Entonces ellos a esa gente se le llamaban como paganos, o también se le decían gentiles. Entonces dice Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, no, dice, cuando piden a Dios, no imiten a los paganos. ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros que no imitemos a los paganos? Porque resulta que los paganos tenían una costumbre cuando iban a orar. Cuando ellos iban a orar tenían una costumbre. ¿Cuál era esa costumbre? Vamos, esa costumbre dice, vamos a ver cómo era esa costumbre. Dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que de ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesita. Entonces, los paganos tenían una costumbre de orar. ¿Cuál era esa? Esa costumbre que tenían era orar o rezar con letanías. ¿Qué son letanías? Letanías son como oraciones que ellos hacían, ¿sí? Oraciones que ellos hacían. Y eran oraciones repetitivas, ¿sí? Eran oraciones que ellos repetían. Pero, ¿por qué Dios dice, por qué nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros no imitáramos a los paganos? Que no hiciéramos como ellos, que ellos rezaban con muchas letanías, con muchas oraciones, con muchas repetideras, con muchos... ¿por qué? Porque a quienes ellos les estaban adorando, a quienes ellos les estaban pidiendo,
eran dioses falsos, eran dioses que no los escuchaban, eran dioses que no tenían vida. Entonces por eso es que Dios les decía que sacan con que ellos duren rezando y repitiendo las mismas palabras, repitiendo las mismas letanías, repitiendo lo mismo, repitiendo, si ellos no los van a oír, si esos dioses no los van a oír. ¿Por qué? Porque eran dioses falsos. Por eso es que Dios les decía, no hagan como ellos, que creen que porque le hablan y hablan bastante, ¿sí? Dios los va a escuchar. Pero ¿por qué lo dijo? No porque fuera malo orar repitiendo, porque ese es el problema, y por eso nos atacan a nosotros los católicos, los hermanos separados, los hermanos no católicos, los protestantes. Ellos dicen que las oraciones que nosotros hacemos son fórmulas, y que esas fórmulas Dios las prohíbe, que eso no es orar, que eso no es orar. ¿Y por qué? Porque nosotros repetimos fórmulas, y porque repetimos. Entonces que ahí Dios está prohibiendo la oración repetitiva. Pero resulta que Dios no está prohibiendo la oración repetitiva. Lo que está prohibiendo es que se le ore a dioses falsos, que se le ore a un Dios falso. Pero si nosotros hacemos oraciones repetitivas y lo hacemos al Creador, al Dios Creador que creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas, al Dios Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros le oramos a ellos repetitivamente, volviendo a repetir las mismas palabras, eso no es malo, porque Dios no prohíbe eso. Dios prohíbe es las oraciones repetitivas, pero para dioses falsos. Por eso Él dice, no imiten a los paganos, porque los paganos le oraban a dioses falsos. Y para darles un ejemplo de lo que Jesucristo quería decir acá, cuando Él dice no imiten a los paganos, vamos a irnos a la Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías se enfrenta a 450 sacerdotes que eran paganos y que adoraban a un dios que se llamaba Baal. Entonces, y Elías nos muestra ahí lo que ellos hacían, y que por eso es que Jesucristo dijo, no hagan como los paganos, que ellos pensaban que porque duraban tiempos orando y repitiendo y orándoles, ellos les iban a escuchar. Vamos a leerlo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25, dice, versículo 25, dice, Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, elijan primero un toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Entonces los invita a que ellos hagan como un culto al Dios de ellos, ¿sí? Y luego de que él les dice que preparen el toro y que hagan lo maten y que lo sacrifiquen y todo eso, entonces él los invita a que le pidan a ese Dios falso, a que le pidan a ese Dios. Y dice, mire, dice, tomarán pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos.
Si duran desde la mañana hasta la noche, gritando, Baal, respóndenos, ¿qué están haciendo ellos? Estaban repitiendo las mismas palabras. Pero ¿a quién se les estaba repitiendo? Al Dios falso llamado Baal. Y por eso Elías empezó a burlarse de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese Dios no lo escuchaba. Entonces por eso es que Jesucristo puso como ejemplo allá donde dice, cuando vayan a orar, no lo hagan como los paganos, que hacían letanías o que hacían oraciones largas. ¿Y por qué? Porque no los iban a escuchar, porque su oración iba dirigida ¿a quién? A un Dios falso, a un Dios que no tenía vida. Pero bueno, ¿será que con esto que Jesucristo nos dice, está diciendo que nosotros no podemos orar repitiendo? ¿Será que Él quiso decir también que nosotros no podemos orar repitiendo y que nosotros los cristianos católicos estamos haciendo mal cuando oramos? Vamos a ver si eso es cierto. Empezando que Jesús, vamos a continuar acá, dice, después de que Jesús le dice, no hagan como los paganos, que creen que porque con tantos bombardeos de palabras, ¿sí se acuerda lo que decían ellos allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 en adelante? ¿Sí? Bombardeo de palabras. Dice, hará que se les oiga. Entonces, dice, no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Entonces, nosotros no necesitamos de hacer como esa gente al vacía. ¿Pero por qué? Porque el Dios que ellos colocaban su confianza era un Dios que falso, era un Dios que no tenía vida, era un Dios falso, era un ídolo, un Dios falso. Entonces, dice Jesús, ustedes, pues cuando recen así. Dice, ustedes pues recen así. Jesucristo nos está invitando a nosotros, ¿cómo es que nosotros debemos rezar? ¿Sí? Él no está diciendo acá, cuando Él dice, ustedes pues recen así, Él no está diciendo aquí en ningún momento, está diciendo Él acá, esto es una fórmula que yo les voy a dar a ustedes para que ustedes se guíen, porque resulta de que hay muchos hermanos no católicos, protestantes, que ellos no oran o no rezan con el Padre Nuestro, porque dice que el Padre Nuestro es una oración que Jesucristo la dejó como ejemplo, pero que no se debe orar con esa oración, y ellos no lo hacen. Ningún protestante evangélico, ningún protestante rezan con el Padre Nuestro. Y si usted les pregunta que por qué no rezan, ellos dicen que porque Jesucristo, él no dejó la oración para que la rezáramos, sino la dejó como ejemplo, para que nosotros la agarráramos como ejemplo y supiéramos cómo era que teníamos que orarle al Padre. Pero resulta que Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, cuando recen, dice, hagan esto. Cuando recen, es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando recen, pues, dice, ustedes pues recen así. ¿Cómo es que debemos rezar? Señor, enséñanos a orar, como dijeron el apóstol. ¿Cómo es que debemos orar, Señor? ¿Cómo es que debemos rezar, Señor Jesucristo? Dice, cuando ustedes recen, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces nos dejó a nosotros la oración del Padre nuestro. Pregunto acá, si Jesucristo nos dice a nosotros que cuando vayamos a rezar o cuando vayamos a orar y vayamos a orarle al Padre, cuando Él nos invita a orar con la oración del Padre Nuestro,
¿cuántas veces yo debo orar con esta oración? ¿Cuántas veces la debo hacer? ¿Cuántas veces? Según Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es un mandato que Él dejó, Jesús dice que cada vez que nosotros querramos orar, debemos orar con esta oración que Él nos dejó. Un ejemplo. Yo voy hoy a orarle al Señor. Voy a pedirle al Señor. Voy a orar con Él. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren digan, o cuando recen digan, Padre nuestro. Entonces, tengo que orar yo con la oración que el Señor me enseña. Muy bien. Si yo a la media hora o a los 40 minutos quiero volver a orar, ¿cómo debo orar nuevamente? Volvemos a las palabras que Jesús dijo. Cuando oren digan, o cuando recen digan, Padre nuestro. Entonces tengo que volver a orar con el Padre nuestro. Si en la tarde yo quiero volver a orar, ¿cómo debo empezar la oración? Otra vez con el Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice que cuando oren digan, cuando recen digan. Y si quiero rezar en la noche, ¿con qué rezo yo? Con el Padre nuestro nuevamente. Sí, porque es una oración que Jesucristo nos la dejó para que cada vez que fuéramos a orar o dirigirnos al Padre, lo debemos hacer primero con el Padre nuestro. Pero es que la Iglesia nos enseña que esa oración es tan importante y tan principal que nosotros no podemos ¿qué? Desecharla, no podemos apartarla, porque eso sería desobedecer a Dios, eso sería desobedecer a Cristo, y eso es un mandato que el Señor nos dejó a nosotros. Ahora, no que no se puede volver a repetir y que solamente hay que decir una vez. No, porque Jesús no prohíbe las oraciones repitiendo. Porque si eso fuera cierto, entonces cuando Jesús, allá en Mateo, capítulo 26, versículo del 40 al 46, Jesús cuando va al monte a orar, al monte de los olivos a orar, Él dice unas palabras, dice, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el versículo 44, que se lo voy a leer, Mateo 26, 44, Jesús dice que Él por tercera vez fue a orar o a rezar repitiendo las mismas palabras. ¿Y qué palabras las que está repitiendo Él? Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo capítulo 26, versículo 44 dice, los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Jesús fue a orar por tercera vez y lo hizo repitiendo las mismas palabras. Entonces, orar repitiendo las mismas palabras no es malo y Jesús no lo prohíbe, porque Jesús mismo lo hacía, y si Jesús lo hacía, que era Dios, entonces ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros también? Y cuando Él nos enseña al Padre Nuestro, también Él dice, cuando oren digan. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que vayamos a orar, tenemos que orar con el Padre Nuestro. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo unas palabras, y esas palabras que Él dijo no eran porque Él las inventó, no, sino que Él dijo unas palabras que ya estaban escritas, que ya estaban plasmadas en el Salmo 22, cuando Jesús dijo, Dios mío y Señor mío. Dios mío y Señor mío. Estaba repitiendo las mismas palabras del Salmo 22. Entonces, con esto podemos entender nosotros que repetir las mismas palabras no es malo. Entonces, si nosotros oramos repitiendo las mismas palabras, no es malo. Y si oramos con el Padre Nuestro, tampoco es malo, porque es un mandato que el Señor nos dejó a nosotros. Bueno,
Ahora, Jesús, siguiendo con el Evangelio que nos trae la iglesia, en el versículo 14, cuando Jesús termina con el Padre Nuestro, entonces Él dice unas palabras. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, o sus ofensas, o sus pecados, porque si ustedes perdonan a los hombres sus faltas, sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Porque si ustedes, ¿por qué lo dice Jesús? Porque Jesús en el Padre Nuestro hay una parte donde Él dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos está invitando ahí a perdonar al hermano que nos hace a nosotros, nos hace algún mal, nos comete algún mal o alguna falta contra nosotros. Entonces Jesús dice, ahí en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos la de ellos. Entonces dice Jesús, porque si ustedes no perdonan, porque ustedes no perdonan las ofensas del otro, Dios no nos va a perdonar. Entonces nos está invitando también a ¿qué? A perdonar, no importa lo que nos hayan hecho a nosotros. Podrá ser la maldad más horrible del mundo, pero el Señor nos invita a que debemos perdonar a esa persona. Y si nosotros no lo perdonamos, seguimos de orgullosos, seguimos de prepotentes, seguimos de soberbios, seguimos con resentimiento, con rabia, con dolor hacia la otra persona y nunca la perdonamos. Dice el Señor, yo tampoco los perdonaré. Entonces de nada sirve que nosotros nos confesemos y pidamos perdón por nuestros pecados si nosotros no hemos perdonado al hermano. Por eso Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, versículo 24, dijo, cuando usted vaya a llevar una ofrenda y vaya a dar la ofrenda, si usted se acuerda de que le hizo mal a su hermano, devuélvase, pídale disculpas o pídale perdón y luego sí vuelva a dar su ofrenda. Entonces nos está pidiendo que debemos pedirle perdón a la otra persona, que debemos perdonar a la otra persona, que debemos dejar el resentimiento, la rabia hacia la otra persona. ¿Y cuántas veces debemos perdonar nosotros al hermano? Según lo que dice Jesucristo, nos enseñó allá en Mateo capítulo 18, versículo 21, cuando Pedro le pregunta a él, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano? Y Jesús le dice hasta 7 veces, y Jesús le dice no, hasta 70 veces 7, o sea que siempre debemos estar dispuestos a perdonar al hermano. Entonces mire la invitación que nos hace el Señor hoy. Nos hace 3 invitaciones. Una es que cuando nosotros oremos, oremos ¿con qué? Con mucha fe. Lo hagamos con mucha fe. Y que no importa que nosotros repitamos las mismas palabras, siempre y cuando vayan dirigidas ¿a quién? Al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, al Todopoderoso, ¿sí? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Siempre y cuando vaya dirigida la oración para ellos, no importa que nosotros la hagamos varias veces, repitiendo las mismas palabras. Ahora, ¿cuál es la oración? Segundo, ¿cuál es la oración por la cual nosotros debemos orar siempre cuando vayamos a dirigirnos al Padre? Con la oración que Jesucristo nos dejó como mandato, que es el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces lo podemos hacer?
todas las veces que queramos. Cada vez que vayamos a orar, debemos iniciar con esta oración. Y por último, el tercero, el perdón. La importancia que es perdonar al hermano, ¿sí? La importancia que es perdonar al hermano. No importa lo que el hermano nos haya hecho, debemos perdonarlo, porque Jesús dijo bien claro y dijo: si ustedes no perdonan al hermano, yo tampoco los voy a ¿qué? A perdonar. Bueno, que Dios Todopoderoso los acompañe a cada uno de ustedes. Espero que si les gusta este video, me le den like y me lo compartan. Bueno, feliz noche para todos.